Y entonces soñé un monólogo sobre un tipo nervioso y me levanté y escribí el resto del monólogo. Y lo hice el Tonight Show. Don Contets hizo reír a Estados Unidos durante décadas como el adorable Barney Fife. Pero lo que su hija encontró sus escritos privados lo cambió todo. Detrás de la famosa sonrisa había una infancia tan violenta que lo perseguiría para siempre. Su propio padre le puso cuchillos la garganta cuando era solo un niño pequeño. Era secretamente adicto a los medicamentos recetados y no podía levantarse de la cama antes de las grandes actuaciones. Sus matrimonios se derrumbaron bajo el peso de su depresión oculta. El hombre que hacía sonreír a todos ocultaba un dolor tan profundo que casi lo destruye. Don Knotts nació el 21 de julio de 1924, Morgantown, Virginia Occidental. Era el menor de 4 hijos y llegó 14 años después de su hermano mayor. Sus padres acababan de perder su granja un mes antes, obligados a entrar a una pensión alquilada después de que la Gran Depresión los aplastara. Don admitió más tarde que llegó al mundo sin mucha esperanza. Su familia ya estaba desgastada, económicamente arruinada y emocionalmente agotada. Desde el principio, su llegada se sintió más como una carga que como una bendición. El padre de Don, William Knotts, sufría de esquizofrenia, bebía mucho y una condición que solían llamar ceguera histérica. Cuando Don todavía era un niño pequeño, su padre caía a rabietas violentas. Gritaba amenazas, empujaba a Don contra la pared y blandía cuchillos contra él. A veces incluso presionaba las hojas contra la garganta de Don. Estos momentos comenzaron cuando Don tenía solo 2 o 3 años. Su padre fue hospitalizado más de una vez antes de ser internado en una institución. Murió cuando Don tenía 13 años. El terror de esos primeros años nunca lo abandonó por completo. De adulto, Don luchó contra la ansiedad y la depresión profunda, siempre persiguiendo la seguridad que nunca conoció de niño. La casa era pequeña e insegura. Don dormía en la cocina y el camino hacia el resto de la casa pasaba justo por la sala de estar donde su padre a menudo yacía el sofá. Los viajes nocturnos se sentían como un juego de vida o muerte. Si su padre se movía, Don podía encontrarse con un cuchillo o amenazas gritadas. Vivía con miedo constante. Su madre una vez le preguntó si recordaba la vez que su padre le puso un cuchillo en la garganta. No dijo nada, pero los recuerdos siempre estaban ahí. Don se puso pálido, a menudo enfermo y con miedo de moverse por su propia casa. Sus hermanos mayores no le ofrecieron protección. Eran más de 10 años mayores y ya estaban atrapados en el alcoholismo. Lugar de ayudar a Don, se burlaban de él, lo molestaban y lo hacían sentir solo. Un hermano, apodado Shadow, hacía bromas crueles y murió joven, recordado solo por sus travesuras. Don no solo estaba asustado, se sentía no deseado, no tenía un espacio seguro, ni de su padre, ni de sus hermanos, ni siquiera su propia mente. Pero incluso esa profunda tristeza, Don encontró formas de escapar. Comenzó a crear personajes, a hacer voces y a actuar a una edad temprana. Construyó un muñeco llamado Danny y lo usó para entretener a cualquiera que quisiera escucharlo. Esto le dio una pequeña sensación de poder, una forma de conectarse y un lugar para esconderse. Durante la Segunda Guerra Mundial, incluso actuó con Danny para los soldados del Pacífico. Pero más tarde, admitió que odiaba al muñeco. Un día, después de un espectáculo, tiró a Danny por la borda y dijo que estaba desaparecido acción. Ese momento marcó un punto de inflexión. Don quería actuar como él mismo, no detrás de un títere. Se graduó de la escuela secundaria en 1942 y no perdió el tiempo. Apenas unas semanas después de cumplir 18 años, tomó un autobús a la ciudad de Nueva York con Danny en la mano. Creía que estaba listo para el estrellato, pero la ciudad no estuvo de acuerdo. Su acto fracasó. Los agentes de casting no quedaron impresionados. Con poco dinero y sin trabajo, regresó a Morgantown silencio. Limpió pollos una tienda de comestibles y trató de recuperarse de la vergüenza.
pero incluso la derrota se aferró al sueño. 43 años, Don fue reclutado al ejército. Estaba 1 libra por debajo del límite de peso, pero firmó una exención y fue de todos modos. Se unió a la rama de servicios especiales, donde actuó para soldados un programa de variedades llamado Stars and Gripes. Comenzó con Danny, pero pronto se dio cuenta de que la ventriloquia no era su futuro. Después del estímulo de sus compañeros artistas, lo abandonó por completo y se concentró en la comedia. Refinó su personaje nervioso y tembloroso que algún día se convertiría su marca registrada. Cuando dejó el ejército en 1946, había ganado varias medallas y encontrado una voz que se sentía verdaderamente suya. De vuelta a casa, se matriculó en la Universidad de Virginia Occidental y se dedicó a la actuación. La escuela no ofrecía una especialización teatro, por lo que estudió inglés mientras actuaba todas las obras que podía. Se graduó en 1938. Por esta época, se enamoró de Catherine Metz, la hija de un ministro bautista. Se casaron en 1947 en una pequeña iglesia Wheeling. Ese momento, Don no era famoso. La boda apenas apareció en las noticias locales, pero el matrimonio le dio fuerza. Catherine apoyó sus sueños descabellados, incluso cuando no tenían nada. 1049, Don pidió prestados $100 y se arriesgó otra vez a Nueva York. Esta vez tenía experiencia, amigos militares y una esposa que creía a él. Todavía no fue fácil. El rechazo llegó a menudo, pero consiguió un pequeño papel en la radio como Windy Wales, el Bobby Benson Show, interpretando a un viejo vaquero crujiente. El programa duró 6 años. A partir de ahí consiguió trabajos pequeños, clubes y telenovelas. De 1950 a 1955, interpretó a un joven profundamente problemático en la telenovela Search for Tomorrow. El personaje estaba tan dañado que no hablaba con nadie excepto con su hermana. Fue el único papel dramático de Don, y curiosamente, fue brillante él. Semana tras semana, realizó actuaciones vivo, un programa que se transmitía cuando la mayoría de la televisión ni siquiera se grababa todavía. El pago no era enorme, pero era constante. Para un joven actor a principios de la década de 1950, eso significaba todo. Ese programa le dio a Don no solo dinero, sino también seguridad, y le dio el espacio para soñar con hacer algo muy diferente. 1950. Ese sueño encontró un foco de atención cuando Don se unió al programa de Steve Allen. Era un programa de variedades caótico y de ritmo rápido que atrajo a millones de espectadores. Y Don se destacó de inmediato. No gritó ni cantó, ni contó chistes fuertes. Interpretó a alguien asustado, aterrorizado realidad. Se convirtió el tipo tembloroso en las entrevistas, el cirujano con las manos temblorosas, la pobre alma encargada de volver a poner los alfileres, las granadas de mano. El público no podía apartar la mirada. Sus ojos se abrieron, su voz se quebró y, de repente, el nerviosismo fue divertido. Realmente divertido. Ese personaje, el hombre nervioso, se quedó con él de por vida. Se convirtió quien era para el público. Cada vez que tartamudeaba y entraba pánico en la pantalla, la gente se reía más fuerte. Fue más que un éxito. Se convirtió su firma. Lo que los fans no sabían era que el miedo no era solo una actuación. Don realmente estaba nervioso. Fuera de la pantalla, su ansiedad era tan intensa que antes de las grandes actuaciones, a veces no podía levantarse de la cama. El miedo lo golpeaba como una pared. Vio terapeutas, intentó todo lo que pudo para manejarlo, pero nunca desapareció por completo. Lo que hacía reír al público lo hacía sufrir. Aún así, siguió adelante una y otra vez. Su mayor fortaleza como intérprete, su presencia escénica temblorosa e insegura, tenía sus raíces, el dolor real. Esa vulnerabilidad les dio profundidad a sus personajes. No eran solo tontos, eran humanos. El mayor punto de inflexión se produjo en 1955. Don consiguió un pequeño papel en una comedia de Broadway llamada No Time for Surgeons. Estaba protagonizada por Andy Griffith, un cómico sureño con un encanto natural. La parte de Don fue breve,
Pero lo que sucedió entre bastidores lo cambiaría todo. Él y Andy conectaron. El transcurso de 7 espectáculos se hicieron amigos cercanos. Cuando la obra se convirtió en una película en 1958, Don lo siguió. Esa conexión no solo condujo a más trabajo, condujo al Andy Griffith Show. Cuando el Andy Griffith Show comenzó en 1960, no había ningún plan para un ayudante torpe. Pero Don Knotts tenía otras ideas. Acababa de dejar el programa de Steve Allen y vio el piloto. Justo después de verlo, llamó a Andy Griffith y le dijo: «Vas a ser un sheriff. Necesitarás un ayudante». Andy le dijo que llamara al productor, Sheldon Leonard. Así de simple, Don estaba dentro. Cuestión de semanas, el mundo conoció a Barney Fife, el ayudante demasiado confiado que solo llevaba una bala en el bolsillo de su camisa. El segundo episodio. Andy se dio cuenta de algo importante. Este pequeño hombre extraño podría ser la verdadera estrella del programa. Su química hizo clic al instante. Años más tarde, TV Guide nombró a Barney Fife como el 9º personaje de televisión más grande de todos los tiempos. Entre 1960 y 1965, Don Knotts ganó 5 premios Emmy por interpretar a Barney. Ganó 1961, 1962, 1963, 1966 y 1967. Ese momento, ningún otro actor de reparto una comedia había hecho eso, a pesar de que estrellas como George C. Scott y Robert Redford estaban todas partes. El ayudante ansioso y de ojos saltones de Don siguió venciéndolos. Estaba su patio trasero pintando una cerca cuando recibió la llamada sobre su primera nominación. Más tarde dijo: «Siempre había sido un perdedor preparado». Pero año tras año siguió ganando. Para 2025 nadie ha igualado su racha. Andy Griffith originalmente quería ser el divertido, pero durante el segundo episodio, Manhunt, vio cuán más fuerte era el programa cuando Don interpretaba al tonto, y él lo interpretaba directamente. Andy dijo más tarde: «Supe por ese episodio que Don debería ser el cómico, y yo debería interpretarlo directamente. Eso marcó la diferencia. Ese cambio lo moldeó todo. Le dio a Don el espacio que necesitaba para ser ruidoso, nervioso e hilarante mientras Andy se mantenía tranquilo a su lado. Su sincronización se convirtió en un modelo para las comedias de situación que siguieron. Las risas llegaron más rápido y el vínculo entre los personajes se sintió real. El programa no solo fue divertido, fue un éxito. De 1960 a 1968, The Andy Griffith Show nunca cayó por debajo del 7º lugar las calificaciones de Nielsen. Su temporada final terminó como el programa número 1 Estados Unidos. Solo I Love Lucy y Seinfeld han hecho eso. Barney no era solo otro personaje secundario. Se convirtió en el rostro que todos amaban. La gente conectó con él tan profundamente que algunos fans incluso se mudaron a la ciudad natal de Andy, Mount Airy, solo para sentirse más cerca del mundo de Mayberry. 1998. 5 millones de estadounidenses todavía veían el programa todos los días. Carolina del Norte, Mayberry Days, todavía reúne a los fans cada año. Detrás de las escenas, sin embargo, la vida de Don era mucho más difícil. La década de 1950, incluso antes de Mayberry, los médicos le dieron medicamentos para la ansiedad. Tenía ataques de pánico y temores constantes sobre su salud que lo llevaron a una adicción silenciosa a los medicamentos recetados. Su peor momento. Ni siquiera podía levantarse de la cama para los espectáculos. Una vez tomó demasiadas pastillas para dormir por accidente. Su vida personal se vio afectada. Sus matrimonios y su familia sufrieron. Pero luchó. Después de un susto de salud y una fuerte advertencia de su tercera esposa, dejó las pastillas de golpe. También dejó el Andy Griffith Show, 1965. Al hacer eso, se alejó del papel que ayudó a encubrir el miedo que llevaba dentro. Don no se fue sin un plan. Creía que el programa terminaría después de la temporada 5, por lo que firmó un contrato de 5 películas con Universal Pictures. Pero luego Andy decidió continuar.
Para ese momento era demasiado tarde. Don se había comprometido. A los fans no les gustó el cambio. Jerry Van Dyke trató de llenar el vacío, pero nadie pudo reemplazar a Barney. Don regresó en 1966 y no 67 para apariciones como invitado y ganó 2 Emmys más por esos. Eso elevó su total a 5. Todavía el récord de un solo papel cómico secundario. La gran oportunidad cinematográfica de Don llegó en 1964 con The Incredible Mr. Limpet. Mezcló animación y acción vivo con Don interpretando a un hombre tímido que se convierte pez y ayuda a la marina a luchar contra los submarinos alemanes. Los críticos no estaban seguros, pero a la gente le encantó. Con el tiempo se convirtió en un clásico de culto a través de las repeticiones de televisión. Luke Wasserman de Universal quedó tan impresionado que le dio a Don un contrato a largo plazo. Esa película demostró que Don podía vender entradas sin Barney Fife. A partir de 1966, Don protagonizó una serie de comedias exitosas para Universal. The Ghost and Mr. Chicken se hizo por $670,000 y rápidamente ganó 5 veces eso. Luego vino The Reluctant Astronaut 1967, que recaudó 1.5 millones 6 meses, casi el doble de su costo. Siguió con The Shakiest Gun in the West 1968. Estas películas hicieron de Don algo más que un tipo divertido de la televisión. Se convirtió en un imán de taquilla confiable. 1975 se asoció con Tim Conway para The Apple Dumpling Gang de Disney. La pareja tenía una química perfecta. Su slapstick torpe hizo reír a las familias, y la película fue tan bien que Disney hizo una secuela 4 años después. El humor de Don funcionó para todas las edades. Incluso fuera de Universal, demostró que podía liderar un éxito. Sus películas ayudaron a Disney a mantenerse en la cima del entretenimiento familiar a mediados de la década de 1970. A fines de la década de 1960, Don Knotts no era solo una estrella de televisión. Era uno de los rostros más famosos de Estados Unidos. Las revistas querían entrevistas. Los estudios querían su firma. Un momento. Fue uno de los actores de comedia mejor pagados del país. Si sumaras el dinero que ganaron sus películas con el tiempo, recaudaron más de 500 millones todo el mundo. Don Knotts ya no era solo Barney Fife. Su encanto nervioso podía llevar una película entera. Su nombre solo podía llevar a la gente al teatro, especialmente el Medio Oeste y el Sur. Los estudios lucharon por contratarlo. Sabían lo que aportaba. Don Knotts se casó con su novia de la universidad, Catherine Metz, 1947. Ese momento era desconocido. Estaba arruinado, y todavía estaba tratando de averiguar a dónde lo llevaría la vida. Durante 17 años, Catherine lo apoyó mientras se abría camino lentamente el mundo del espectáculo. Pero justo cuando todo finalmente hizo clic para él, el Andy Griffith Show, todo casa comenzó a desmoronarse. 1961, Don ganó su primer Emmy. Para 1964, el matrimonio había terminado. Se había convertido en uno de los rostros más reconocibles de la televisión. Pero el éxito tuvo un costo. Ahora estaba criando a sus 2 hijos, Thomas y Karen, mientras lidiaba con las incesantes exigencias de la fama. Karen tenía solo 10 años ese momento. Detrás de las sonrisas la televisión, la realidad estaba lejos de ser alegre. El matrimonio se resquebrajó bajo la presión, y la vida personal de Don nunca se recuperó por completo. 10 años después, Don lo intentó de nuevo. 1974 se casó con Laura Lee Chukna. Ella también estaba en el mundo del espectáculo y por un breve momento las cosas parecían estables. Pero esa paz no duró mucho. Don siempre había luchado con sus nervios. Pero durante este matrimonio, su depresión y su miedo a la enfermedad se volvieron imposibles de ignorar. Algunos días se quedaba a cama convencido de que se estaba muriendo, aunque los médicos no podían encontrar nada malo. Su hija Karen dijo más tarde que sus estados de ánimo podían cambiar tan repentinamente. Incluso la familia no sabía con quién trataría.
Laura Lee hizo todo lo posible para apoyarlo, pero la vida a puertas cerradas era agotadora. Don todavía tenía su encanto público, pero privado. Su mente a menudo estaba en un lugar más oscuro. Los rumores Hollywood insinuaban su frágil estado, aunque pocos sabían cuán profundamente afectaba su matrimonio. Aún así, Laura se quedó con él durante algunos de sus años más difíciles. Luego llegó el diagnóstico que lo cambió todo. 1979, a Don le dijeron que tenía degeneración macular. Tenía solo 57 años. Ese momento estaba medio de un regreso interpretando a Ralph Furley, Three's Company. El momento no podría haber sido peor. Su vista se desvanecía rápidamente y eso lo aterrorizó. Sus ojos eran parte de su identidad. Esas expresiones amplias y animadas eran lo que hacía reír a la gente. Ahora tenía miedo de no volver a ver los rostros de sus hijos con claridad o leer un guión sin ayuda. El miedo lo consumió. Laura dijo que comenzó a hablar de una lista de deseos como si se le acabara el tiempo. Dejó de salir. Evitaba los espejos. Se quedaba cama durante días. Era como ver a alguien desaparecer justo frente a ti. De 1979 a 1983, el pánico por perder la vista lo dominó todo. Don rechazó la terapia, apartó a la gente, el hogar se llenó de tensión y las discusiones se volvieron rutinarias. Laura Lee finalmente se fue en 1983. Después de 9 años de matrimonio, dijo que su miedo a quedarse ciego los había roto. Aunque la cirugía más tarde ayudó a restaurar parte de su visión, era demasiado tarde para arreglar lo que ya se había perdido. El matrimonio se había desgastado por años de ansiedad y silencio. Demostró que incluso un hombre conocido por traer alegría a millones, no siempre podía aferrarse a la paz, su propio hogar. Curiosamente, el mismo programa que se superpuso con su crisis de salud, también revivió su carrera. Don se unió a Three's Company 1979, cuando los Ropers se fueron y se necesitaba un nuevo personaje. A los 54 años, Don volvió a ser el centro de atención como Ralph Furley. Aportó energía y absurdo al programa con atuendos extravagantes y un timing cómico perfecto. Al público más joven, le encantó, incluso si no conocían su trabajo anterior. Después de que Suzanne Somers se fue en 1981, los escritores le dieron más tiempo pantalla a Don. Llenó el vacío sin esfuerzo. Cuando el programa terminó en 1984, una vez más, se había convertido en una figura central, un gran éxito de televisión. Su papel lo llevó a un nuevo capítulo, incluso mientras luchaba contra la pérdida de visión detrás de las escenas. Mientras las cámaras rodaban, Don sonreía y ofrecía risas. Pero fuera de cámara, estaba luchando más de lo que nadie se daba cuenta. Leer guiones llevaba más tiempo. A veces no reconocía rostros el set. Con el tiempo tuvo que dejar de conducir. Mantuvo la mayor parte de esto oculto, temiendo ser etiquetado como una responsabilidad. Una vez admitió a sus amigos que temía perder trabajos si la gente se enteraba. La verdad fue brutal. Su vista lo estaba dejando, y con ella partes de la carrera que había trabajado durante décadas para construir. Aún así, apareció. Actuó. Usó la máscara tan bien que incluso algunos colegas no sabían por lo que estaba pasando. Su familia, sin embargo, lo sintió todo. Laura Lee recordó cómo la casa se quedó silencio. Don apenas hablaba algunos días. Karen dijo que sus estados de ánimo cambiaban tan bruscamente que nadie sabía qué versión de su padre entraría por la puerta. Se volvió ansioso, distante, a veces enojado. Los amigos también notaron la diferencia. No era tan juguetón durante los ensayos. Se mantenía silencio hasta que era hora de actuar. Luego activaba el interruptor. Después, a menudo se iba a casa agotado. Durante más de un año, la depresión se cernió sobre todo. Sin embargo, para el público, seguía siendo el rostro adorable de la televisión, siempre sonriendo. El contraste fue desgarrador. Finalmente, hubo un gran avance. Don encontró un especialista en Los Ángeles que estaba trabajando un nuevo procedimiento láser.
La cirugía era arriesgada, costosa y aún estaba a sus primeras etapas, pero Don la llevó a cabo. Funcionó. Los vasos sanguíneos con fuga a su ojo fueron tratados y recuperó una gran parte de su visión central. No fue perfecto. Nunca volvió a leer de la misma manera, pero le devolvió su independencia. Apenas 2 meses después, regresó al set, lloró con su familia y agradeció a los médicos que lo ayudaron. Por primera vez años, miró hacia adelante en lugar de hacia atrás. Karen Knotts no creció sabiendo toda la verdad sobre el pasado de su padre. Años más tarde, descubrió cosas que cambiaron la forma que veía todo. Don Knotts, el hombre que hizo reír a Estados Unidos durante décadas, había crecido en un hogar lleno de miedo. La década de 1920. Morgantown, Virginia Occidental. Don vivía con un padre que sufría de esquizofrenia y alcoholismo. Esa combinación a menudo se volvía violenta. Una noche, su propio padre lo amenazó con un cuchillo. Don tenía que pasar a hurtadillas por el sofá solo para moverse por la casa con seguridad. Sus hermanos mayores no ayudaron. A veces se unían. Se veía pálido y delgado, porque vivía con miedo constante. Karen dijo que la casa se sentía empapada a eso. Su único consuelo era un muñeco de ventrílocuo que hizo a mano. Pero incluso eso era una fuga, no una alegría. Cuando su hermano mayor Sid murió de un ataque de asma, rompió algo dentro de él. Esa pérdida dejó una herida que Don cargó por el resto de su vida. Los descubrimientos de Karen no solo dieron un nuevo significado a la infancia de su padre, cambiaron la forma que la gente entendía el dolor detrás de su comedia. Incluso con 5 Emmys y una carrera que abarcó más de 50 años, Don todavía admitía que se sentía como un fracaso. Una vez dijo: "Me sentía como un perdedor. Fui infeliz la mayor parte del tiempo". Para el mundo, era una leyenda a programas como The Andy Griffith Show y Three's Company, pero por dentro todavía era ese niño pequeño asustado. Fue a terapia, luchó contra la ira, a veces incluso contra Dios. Siempre estaba buscando la paz, pero nunca la encontró del todo. Su historia demostró que el trauma infantil no desaparece simplemente con el éxito. Persiste. Moldea cada parte de quien te conviertes. Don era muy diferente del hombre que los fans veían en la pantalla. Karen recordó 2 versiones de él: el alegre que la gente amaba y el que caía una profunda tristeza cuando nadie lo veía. Cuando era niña, tuvo que ayudarlo a salir de esos estados de ánimo oscuros. Dijo que actuaba como una mini psiquiatra. Don cargó con fuertes cicatrices por crecer con un padre violento y un hermano alcohólico, pero nunca dejó que esa oscuridad alcanzara a sus propios hijos. Fue gentil. Fue cuidadoso. Se aseguró de que nunca sintieran lo que él había sentido. La terapia lo ayudó más adelante en la vida, pero el apoyo de Karen marcó la mayor diferencia. Sin ella, podría haber sido mucho más difícil. 2002. Don se casó con Frances Yarborough. Tenía 78 años. Se habían conocido casi 20 años antes mientras trabajaban una comedia de situación llamada What a Country. Frances era más de 30 años más joven, pero su vínculo era profundo. Ella le brindó consuelo sus últimos años. Para entonces, su salud se estaba desvaneciendo. Tenía degeneración macular y cáncer de pulmón. Frances se convirtió en su compañera, su ayudante y su amiga más cercana. Su vida juntos fue tranquila, pero llena de cuidado. Cuando Don falleció en 2006, Frances heredó su patrimonio. Eso decía mucho sobre lo importante que se había vuelto para él. Después de todo el dolor sus primeros años, Don finalmente había encontrado la paz. El diagnóstico de cáncer de pulmón de Don llegó a principios de la década de 2000. Había dejado de fumar más de 10 años antes, pero no fue suficiente. Aún así, enfrentó la enfermedad con humor. Eso es lo que hizo diferente su historia. Cuando los médicos le dieron la noticia, hizo una broma.
Cuando la quimioterapia dejó de funcionar, hizo reír a su familia. Incluso cuando supo que el tiempo era corto, no dejó que la tristeza ganara. Ya había sobrevivido a la casi ceguera. Sabía lo que significaba luchar y siguió luchando con chistes. A medida que la enfermedad empeoró y se mudó a casa para sus últimos días, mantuvo el ambiente ligero. La comedia no era solo su trabajo, era cómo sobrevivió. Karen estuvo allí esos últimos días y recordó algo que nunca la dejaría. Incluso cuando su cuerpo falló, Dawn siguió haciendo chistes. Uno de ellos la hizo reír tanto que tuvo que salir de la habitación. Estaba avergonzada, pero también fue hermoso. Su padre le había dado una última risa. La habitación del hospital se desvaneció, y por un momento, sintió que todo estaba bien. Ese fue su regalo. Así fue como se despidió. Pero Karen no escuchó su última broma. Había salido de la habitación, y cuando regresó, era demasiado tarde. Se lo había perdido. Más tarde, dijo, «Debería haberme quedado allí y haber estallado carcajadas». Ese momento se quedó con ella. No fue el dolor lo que la atormentó. Fue la oportunidad que perdió de reír con él una última vez. Ese recuerdo se convirtió en una lección de que incluso al final vale la pena aferrarse a la risa. Que a veces la mejor manera de decir adiós es con una sonrisa. Dawn Coates murió el 24 de febrero de 2006. Tenía 81 años. El cáncer de pulmón y las complicaciones respiratorias se lo llevaron, pero no antes de dejar el mundo exactamente como lo había vivido. Estaba rodeado de familiares y amigos, incluido Andy Griffith. Las enfermeras recordaron cómo las hacía reír incluso al final. Eso es quién era él. Eso es quién se quedó. Un hombre que podía convertir el miedo humor, el dolor actuación. Un hombre que se fue no con silencio sino con alegría.